Bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy estaremos estudiando en este pequeño video el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 4, que es donde va nuestro estudio. En el punto, las cosas que han de ser. Y hemos dicho, las cosas que han de ser tienen un pasado, un presente y un futuro. Y esto que vamos a estudiar, esto también está pasando en este momento en lo que es la visión del trono de Dios, lo que vio Juan. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, voy a leer desde el 6, pero vamos a enfocar en el 7 y en el 8 solamente. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y habíamos dicho que junto se debe entender entre o en medio. Están los 24 ancianos, está el mar de vidrio semejante al cristal, que ya hemos dicho lo que significa. Y siguen los 4 seres vivientes y luego el trono. Los 4 seres vivientes están fuera de lo que es el trono. Obviamente el trono de Dios, vuelvo a mencionar, hay que verlo como algo inmenso, algo grande, como un círculo muy grande, que es donde está el trono de Dios, está el Espíritu Santo, y en el capítulo 5 entra en escena el Cordero Inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, que son los que forman la deidad, un solo Dios. Dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 Santo por lo que es la deidad, conformada por la deidad, lo que se conforma la deidad para nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un video anterior vimos lo que representan los 24 ancianos, o lo que simboliza pues los 24 ancianos, que representa la totalidad de los redimidos, o lo que es la iglesia en su totalidad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o del antiguo pueblo de Dios de Israel y del nuevo pueblo de Dios del espiritual, del Israel espiritual. Estos 4 seres vivientes que nos menciona la Escritura no son los cuatro evangelios. No siempre hay que vincular una figura con otra. No son los 4 evangelios, en primer lugar, porque evangelio solamente hay uno. Tampoco son las 4 características distintas de los evangelios, porque ciertamente el evangelio tiene 4 diferentes maneras en que se ha escrito, para diferentes tipos de pensamientos, pero al final es uno solo. Pero tampoco representa las características de las diferentes maneras en que está escrito el evangelio. Tampoco representa nada terrenal, porque dice son seres vivientes. No, es decir, no representa la totalidad de la tierra o los 4 puntos cardinales de la tierra. No representa el evangelio porque son seres vivientes. Y aunque la Escritura nos dice que es palabra fiel y verdadera, que es viva y eficaz, pero es toda la palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, no nada más el evangelio, todas las cartas y todo lo que es la Escritura, sino lo que representa, vamos a manejar de esta manera, son los ángeles, la totalidad de los ángeles representados alrededor del trono de Dios. Eso es lo que vamos a subtitular el versículo 7 y el versículo 8. Los ángeles, o la totalidad de los ángeles, están representados también alrededor del trono de Dios. Porque luego el capítulo 5 están los millones y millones de ángeles. Y cómo aparecieron, sino que están representados, así como en el capítulo 7 se ve ya toda la iglesia,
cada alma ya adorando a Dios, alabando a Dios. Al menos en esta primera visión se ve la representación de la iglesia. Así también capítulo 5, por allá en el versículo 11, se ven los millones y millones de ángeles. Pero antes de ello, en esta primera visión, están representados por esos 4 seres vivientes. Porque las características de los seres vivientes, la característica de lo que es el versículo 7, donde dice el primer ser viviente era semejante a un león, no vamos a hablar de lo que representa el león, el becerro, el hombre y el águila. Eso lo vamos a ver el día de mañana cuando entremos al versículo 9, porque esas son características de adoración. Hay una sola adoración, tanto en la tierra como en el cielo, y esa adoración tiene que tener estas características, lo que representa, lo que simboliza el león, el becerro, el hombre y el águila, que es la fuerza, el valor, la inteligencia, la rapidez. Pero lo que es la característica el versículo 7 es algo parecido a lo que es un querubín. El versículo 7 son querubines y el versículo 8 son serafines. Y en los serafines, al tener 6 alas, 2 alas, dice Isaías, que se cubrían el rostro, la reverencia, que es otra característica de la adoración, 2 alas que se cubrían los pies, la humildad, y 2 alas que les servía para volar. Eso es en cuanto al servicio a Dios, que también es parte de la adoración, que vamos a ver a partir del versículo 9, o sea, el día de mañana, si Dios lo permite. Pero lo que es el versículo 7 son todas las características de los querubines, y lo que es el versículo 8 son todas las características de los serafines. Y el complemento de las últimas 2 alas nos da el entendimiento de la totalidad de los ángeles sin tener un tipo de nombre, igual lo que es el arcángel. Ese es el cómo está conformada pues lo que es la angeología, o lo que son los ángeles, que son querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Allá en el libro de Ezequiel, para comprender lo que dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. En Ezequiel, en el capítulo 1, que es una visión que el profeta Ezequiel ya había contemplado, ya había visto, nos dice la escritura, Ezequiel capítulo 1, en el versículo 1 nos dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Algo parecido a lo que vio Juan. Se abrió la puerta y lo primero que vio fue el trono. Y eso también vio Ezequiel. En el versículo 5 dice, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, y empieza a hablar también de la semejanza de lo que vimos en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando. En el versículo 10 del mismo capítulo 1 de Ezequiel dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda, y en los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Y luego por allá en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 14 y versículo 15, vuelve a mencionar: y cada uno tenía 4 caras, la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar, o sea, cuando empieza la visión. En el versículo 20, capítulo 10 de Ezequiel, versículo 20, vuelve a mencionarlo. Estos son los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí, dice el profeta Ezequiel, y conocí que eran querubines. Estos querubines son los que están alrededor del trono de Dios. Está el trono de Dios, forma circular, hay que verlo de esa manera. Sigue el mar de cristal, y luego alrededor están los querubines, y también están representados los serafines, y después siguen los 24 ancianos. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 4:
Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ya es muy distinto a la característica de un querubín. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, esa característica es una característica de los serafines. Y eso lo menciona el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Por encima de él había serafines. Ahí está el nombre. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, reverencia. Con 2 cubrían sus pies, humildad. Y con 2 volaban, servicio. Que esa es parte de las características de la adoración, tanto en el cielo como en la tierra. Hay una sola adoración. Si nos damos cuenta, no hay una adoración, no hay una alabanza musical, porque estamos hablando de cosas espirituales. Ni en el cielo se adora a Dios con música, ni aquí en la tierra se debe de hacer. Si se hace, es una adoración equivocada para Dios. Dice el versículo 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la característica de los serafines. Por consiguiente, las características del versículo 7 y del versículo 8 son: versículo 7 querubines, versículo 8 serafines, y en los serafines incluimos a los arcángeles y a los ángeles. Capítulo 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones eran los ángeles que alababan a Dios, como también millares de millares o una gran muchedumbre son los que integraremos la adoración, el reino que el Señor Jesucristo vino a formar aquí en la tierra, de aquellos que obedezcamos el Evangelio, de aquellos que queramos vida eterna. Estaremos en ese lugar, estaremos adorando a Dios por toda la eternidad. Esto es lo que representa, pues, el versículo 7 y el versículo 8, los ángeles representados alrededor del trono de Dios. Cabe mencionar que los ángeles son seres creados por Dios, distintos a los humanos, distintos en poder, en fuerza, en sabiduría. Los ángeles son distintos y aparte tienen jerarquías. Hay querubines, hay serafines, hay arcángeles y hay ángeles. Diferente a la humanidad, que todos somos seres humanos. Pero en lo que sí somos iguales, los ángeles y los seres humanos, y de esa manera estamos creados, en que Dios nos dio el libre albedrío, tanto a los ángeles como a los seres humanos. Aunque los ángeles son creados de distinta manera, tienen la misma o han tenido la misma decisión de adorar o no adorar a Dios. Porque alguien puede pensar: bueno, pues ahí están los ángeles porque ellos para eso fueron creados. También nosotros para eso fuimos creados, para alabar y adorar a Dios, porque nos ha dado la vida. Pero tenemos la libertad de decidir si lo adoramos o no lo adoramos. Y si lo adoramos, tenemos la manera de decir cómo, como Dios quiere o como nosotros queramos. Obviamente que como nosotros queramos, a Dios no le agrada. Tiene que ser la adoración como Dios pide. Y es el versículo 7 y el versículo 8 el que nos da la pauta para saber de qué manera debemos adorar. De esa manera, el día de mañana vamos a ver cómo debemos adorar. Bueno, el asunto de que los ángeles fueron creados también con la libre libertad de elegir también estar con Dios o ser desobedientes a Dios. En el capítulo 28 de Ezequiel nos va a hablar del diablo, de Satanás. Lo vamos a mencionar así en forma rápida porque luego en el capítulo 12 que estamos estudiando de Apocalipsis vamos a hablar de cuando es expulsado el diablo, el dragón, la serpiente antigua. Pero eso nada más es para que veamos que los ángeles, arcángeles, querubines, serafines tienen la libre decisión, tienen el libre albedrío, igual que los seres humanos. Porque Satanás era un querubín protector. Los querubines son guardianes, protectores, guías, otra característica de la adoración. Y lo que era el diablo, o lo que es el diablo, pues, cuando fue creado como querubín. Dice Ezequiel capítulo 28, voy a leer nada más del 14 al 16, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El primer pecado que hubo, el primer pecado fue en el cielo. Y lo hizo el diablo, Satanás, que era querubín, un ángel querubín, grande, protector. Y estaba en un lugar privilegiado alrededor del trono de Dios. Veía a Dios, alababa a Dios, adoraba a Dios. Pero pecó por su rebelión, por creerse o por querer ocupar, usurpar, sentarse en el trono de Dios. Eso fue su pecado, la rebeldía. Se sintió muy poderoso, se creyó de más, Satanás, y cometió un pecado de rebelión. Empezó a azuzar a muchos ángeles, de los que había alrededor también, a conspirar contra Dios. Cuando Dios todo lo sabe, lo que le faltó a Satanás fue sabiduría, fue inteligencia. Pero estamos viendo de que tienen también los ángeles el libre albedrío. Es decir, no están puestos ahí. Alguien puede decir, bueno, están adorando porque para eso fueron creados. Sí, todos fuimos creados para alabar a Dios, para darle gracias, para darle gloria y honra porque Él nos creó. De hecho, esa es parte de la adoración que dice por allá en el versículo 11 de este capítulo 4. Por eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces hoy fue lo que vimos, los ángeles representados alrededor del trono de Dios. Versículo 7 y versículo 8 del capítulo 4. Dios les bendiga.